Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que nos acompañan esta tarde en esta primera sesión de la segunda edición de la Riera Puertas Abiertas, Investigaciones Educativas en Territorios Rurales, que bueno, es organizada por la Red Temática de Investigación Rural, el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, y también por Investigación y Diálogo para la Autogestión Social ACE. Organizamos esta segunda edición, al igual que la primera edición que terminó en el mes de marzo. Les agradecemos mucho acompañarnos en esta segunda vuelta en la que tenemos programadas muy interesantes y relevantes ponencias sobre investigación en educación rural. Y pues como en la edición pasada, cada mes tendremos una sesión los días viernes y pues esperamos que nos acompañen y nos ayuden a difundir eh, estas sesiones, ya sea para acompañarnos en vivo o bien para ver los videos que se quedan en nuestra página de Facebook de la Red Temática de Investigación Rural y también en la página de YouTube de la red. Ahí pueden encontrar todas las sesiones del seminario en su primera edición y encontrarán también las de esta edición. Y bueno, quisiera darle la bienvenida en esta primera sesión a dos ponentes que nos acompañan. Primeramente a Diana Cecilia Rodríguez Ugalde y en la segunda parte de la sesión a Fabiola Itzel Cabrera García. Y pues procederé a presentar a Diana, quien nos acompañará en la primera parte de la sesión presentando su ponencia. Como ya saben, procedemos, pues es una hora entre la posibilidad de escuchar a Diana y de hacer comentarios, preguntas. Les invitamos a que puedan vertir esas preguntas, comentarios en Facebook y también a quienes nos acompañan en Zoom, pues por supuesto también esperamos sus aportaciones. Voy a leer una breve semblanza de Diana Cecilia Rodríguez Ugalde. Ella es feminista, psicóloga, investigadora social y profesora de educación superior y en posgrado desde hace 14 años. Es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente labora como investigadora postdoctoral del CONACYT en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia de la UNAM. Aborda problemáticas socioeducativas desde una perspectiva interdisciplinaria, donde desarrolla la línea de investigación titulada Estudios socioculturales de género en educación en América Latina. Desarrolla desde hace 6 años estudios en entornos educativos caracterizados por el conflicto armado, el crimen organizado y el agroextractivismo en zonas rurales y urbanas de Colombia y México. Las investigaciones que desarrolla se centran en las violencias sociales que se reproducen al interior de las escuelas en entornos violentos, la configuración de subjetividades de género vinculadas con proyectos capitalistas extractivistas, la territorialidad, la memoria colectiva, los cuidados, las reexistencias y las pedagogías sociales. Ha publicado varios artículos científicos en revistas indexadas y capítulos de libros. Además, ha sido consultora en proyectos diagnósticos dirigidos por instituciones públicas en temas como violencia de género, condiciones de vida y prácticas políticas de mujeres. Actualmente colabora con el cuerpo académico Psicología y Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y con el Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados de la ENES Morelia. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de CONACYT. Disfruta del dibujo, la ilustración, la escritura creativa, la fotografía, el movimiento y las relaciones interespecie. Pues Diana nos va a presentar la ponencia titulada Investigar desde las epistemologías feministas, retos metodológicos en la colaboración con comunidades de mujeres y niñeces en una escuela rural michoacana. Y pues te damos la palabra, Diana, y muchas gracias por haber tenido interés en participar en este seminario.
Muchas gracias, Rosa, y muchas gracias a todo el equipo que coordina este seminario. Estoy muy emocionada por compartir una primera ocasión aquí. Y pues voy a poner la pantalla para que estemos al tanto aquí con la presentación que he diseñado para nuestro encuentro. Como ya decía Rosa, con esta presentación, pues me voy a enfocar en esta compartición a narrar una experiencia que se ha desplegado desde inicios del año pasado en una escuela rural michoacana localizada en la región lacustre, en México. Y sobre todo me interesa profundizar en lo que han sido los retos metodológicos desde un abordaje de las epistemologías feministas, ¿no? Es decir, cómo se puede, cuál fue toda esa trayectoria y todo este espacio transicional para poder acercarme a la colaboración con mujeres y niñeces en esta escuela. Bueno, he pensado para esto 6 momentos de la compartición, me voy a ir como muy rápido en cada uno de ellos. El primero tiene que ver con reflexionar sobre el método de la ciencia moderna y las epistemologías feministas, las tensiones y también las formas en que se comprende la investigación desde un enfoque feminista. En un segundo momento, quiero situar a la escuela, contextualizar el proyecto de investigación y mostrar pues cómo fue que el proyecto se fue tejiendo particularmente con esta escuela en la región lacustre. En un tercer momento, me gustaría compartir con ustedes el proceso de retos y dilemas que estuve enfrentando durante este hacer investigativo desde mi propio posicionamiento feminista. En un cuarto momento, me gustaría tocar cómo el método no sigue una linealidad, sino que hay todo un deambular y también una serie de, como dice Denise Nachmanovich, ¿no?, de complejidades que se tejen entre la planeación y lo que termina siendo el proyecto en términos metodológicos, para después pasar a lo que he nombrado, retomando a Silvia Federici y a Rita Segato, como reencantar el hacer investigativo o la investigación encarnada como una contrapedagogía de la crueldad. Y por último, pues dejar algunos puntos que toca seguir asentando, ¿no? Entonces, bueno, algunos elementos con los que quisiera iniciar para abordar cómo se teje o cómo se presenta, cuál es esta genealogía del método de la ciencia moderna, pues quiero retomar un abordaje que hace Silvia Federici en esta obra que es muy emblemática de ella, Calibán y la bruja, donde en varios momentos ella deja notar cómo es que la ciencia moderna surge al lado del sistema capitalista y también del orden patriarcal moderno del occidente hegemónico. En este sentido, ella recupera esta noción de Foucault, donde nombra que hay un disciplinamiento del cuerpo y que este disciplinamiento del cuerpo, en ese marco del surgimiento del sistema capitalista, buscaba transformar las potencias del individuo en fuerza de trabajo. Por ello ocurrió este proceso en donde se dicotomizó o se dividió a la mente del cuerpo, ¿no? Muy de mano a la filosofía mecanicista de ese tiempo, donde el cuerpo se buscaba conceptualizar de un modo que fuera inteligible y que fuera controlable, retirando de él toda esa comprensión que había de otro tipo de explicación y de razonamiento que no era el razonamiento de las ciencias sociales, sino ese razonamiento que estaba más de lleno con la magia natural y las supersticiones que había en ese tiempo por el colectivo popular, ¿no? En ese marco, Federici muestra cómo la racionalización de las ciencias sociales tuvo un propósito de disciplinar y generar un control social a través de la homogeneización del comportamiento y la construcción del individuo prototípico a partir de las distintas disciplinas sociales, ¿no? Lo que se buscaba era conformar un cuerpo desde una comprensión mecánica, entender sus comportamientos y generar todo un procedimiento para procurar un cuerpo con comportamientos uniformes y predecibles. Es decir, ahí surge esta comprensión del hombre cartesiano, ¿no?, dividido entre la mente y el cuerpo, donde se consideraba desde este tratado del hombre que acercó Descartes
que la mente es soberana, que controla al cuerpo y al mundo natural y que por ello hay que disciplinar a la a la mente para controlar al cuerpo, ¿no? Entonces, desde esta visión mecanicista del cuerpo, que luego se traslada también a una visión mecanicista sobre la naturaleza, pues la ciencia moderna lo que buscaba era desencantar, en estas palabras que acerca Silvia Federici, desencantar al mundo, es decir, retirar de él todo aquello que no era predecible, que se consideraba desde esta lógica de la magia que tenía fuerza propia en todas las cosas, que estaba vivo. ¿Para qué? Para poder colocar en esto la premisa capitalista, donde el cuerpo es instrumental, es controlable, se puede predecir y entonces desde esta forma se puede hacer un control social, ¿no? Y bueno, desde otra discusión que acerca de Nils Nachmanovich, ella, una epistemóloga y una científica argentina, pues nombra también cómo la ciencia moderna surge en la crisis del pensamiento medieval, cómo surge esta ciencia moderna desde esa epistemología como una nueva forma de pensar. El método de Descartes lo que hace es simplificar porque acerca un camino preexistente, elimina la historia viva del pensamiento, los errores, las confusiones, las vías muertas, y entonces produce una fantasía de linealidad que reduce la complejidad a eso que es simple, ¿no? De esta manera se institucionalizó en ese tiempo un procedimiento epistemológico y que ya más adelante Immanuel Wallerstein lo que muestra es cómo en el siglo XIX pues las ciencias sociales siguieron sosteniendo este propósito de comprender cómo funciona el mundo para poder influir en él. Es decir, poder controlar lo que es normal en todo proceso vivo, que es el cambio, ¿no? Entonces, bueno, desde estos planteamientos y discusiones en torno a la ciencia moderna, quisiera ahora colocar algunos puntos de las epistemologías feministas, donde desde los referentes de distintas investigadoras, epistemólogas, pues se reconoce que la ciencia tiene una historicidad androcéntrica, que el conocimiento, en realidad, como menciona Gleiser, se puede conformar a partir de una objetividad fuerte, porque el conocimiento es una construcción colectiva que está situada, compuesta por saberes intersubjetivos. Luego lo que señala Donna Haraway sobre la objetividad encarnada, que es aprender desde nuestros cuerpos con las distintas posiciones que ocupamos en la realidad social, un conocimiento situado y donde importa la subjetividad también de quien investiga. Y también en este sentido lo que señala Haraway sobre la epistemología de la articulación, donde como sujetos que investigamos estamos siempre en relación con los sujetos con quienes nos vinculamos en los procesos de campo, ¿no? Hay un proceso activo y dependiente en el hacer investigación. En esto retomo también a Cruz desde Chile, donde ella señala pues este compromiso afectivo y político al hacer investigación, la subjetividad y las emociones, dejar con la ética del cuidado del otro, y lo que acerca ya por último Rita Segato sobre disponer nuestra caja de herramientas al hacer investigación, en este caso desde una mirada antropológica, a disposición de las demandas de las propias comunidades. Entonces, bueno, desde este marco, pues yo coloco algunos principios feministas al investigar, situando que el conocimiento es social, se construye entre varios, involucra epistemologías sociales y colectivas, más allá de esta epistemología del sujeto moderno individualizado. En el entramado social existen distintas posiciones más marcadas por relaciones de poder. Nos relacionamos y nos acercamos, en mi caso, desde ser mujer en campo, mujeres rurales, dialogando con mujeres indígenas, niñeces indígenas. Influye también en este entramado social las clases sociales a las cuales pertenecemos, y también el reconocer este logos del sujeto cognoscente. Otro de los principios que considero relevantes es el reconocimiento de las emociones y el cuerpo al investigar, que evidencia una falsa dicotomía entre la razón y el cuerpo. Hay un conocimiento, por tanto, que es situado y corporeizado, que toca acercar el hacer investigativo a las demandas sociales,
Y para el caso particular, donde yo me acerco al estudio, a la investigación situada en espacios escolarizados, pues también rebasar la dicotomía que se establece muchas veces entre lo que es la escuela y la sociedad. Y bueno, con base en esto, quisiera situar ahora el segundo momento que tiene que ver con la contextualización y las fases de este proyecto que se viene realizando. No voy a nombrar mucho, solo colocar que Michoacán en México ha sido un estado que fue golpeado por la violencia a partir de la guerra contra el narcotráfico, bueno, desde antes, pero aquí quiero situar particularmente esto que detonó la guerra contra el narcotráfico en el 2006, que fue un inicio de este estallido de violencia armada, criminal y política que se ha extendido a lo largo del territorio mexicano. Michoacán en particular, lo que vemos en el periodo de la historia más reciente, pues es que es uno de los productores nacionales principales en productos agrícolas para la exportación. Encontramos aquí el aguacate, el mango, el limón, la zarzamora, el arándano, además de que es un territorio en el que se producen también drogas, narcóticos, se comercializan cuerpos, hay trata de personas. Y se comercializan otros elementos como ocurre la tala de los bosques, la comercialización de las maderas, y esto ha orientado una serie de prácticas locales extractivistas orientadas por la lógica del capital que inciden en la configuración también de subjetividades extractivistas y de violencia. Bueno, con base en esto, yo vengo realizando al lado, ¿no? O en diálogo con la doctora Mónica Chávez González en la ENES Morelia, una investigación postdoctoral desde hace un poco más de 3 años. En esa primera fase, lo que planteábamos del 2020 al 2022, más o menos, fue identificar y analizar las prácticas de resistencia que realizan maestras y maestros de educación básica en Michoacán para generar espacios escolares seguros frente a los riesgos y violencias en contextos de crimen organizado. En ese momento, cuando cierra esa primera fase, a finales del 2022, pues a lo largo de todo ese periodo, de esos 2 años, yo sostuve una relación de vincularidad con distintas compañeras, sobre todo profesoras, de varias escuelas que participaron en ese momento, de escuelas de educación básica. Y quiero resaltar particularmente el caso de este vínculo que se estableció con una profesora, que es quien después, en el 2022, me estuvo compartiendo cuáles eran las realidades que enfrentaba la escuela rural en la que ella trabaja actualmente en la región lacustre. Justo en el diálogo con ella, donde me empezó a señalar que en esa región se estaban presentando ya casos de violencia criminal, armada, levantones, asesinatos, la expansión de las huertas de aguacate, de los invernaderos de berries o frutos rojos. Mm, y también la indignación que ella percibía en su salón de clases con sus estudiantes de primaria, donde decían, ellos reconocen que el agua está siendo pues extraída, ¿no? Saqueada por parte de los aguacateros y de los dueños de los invernaderos de fresa que están en este lado. Pues ella me pidió si podíamos hacer un proyecto en conjunto, ¿no? Entonces es desde ese diálogo, desde esa demanda, que renovamos el proyecto de investigación postdoctoral con esta escuela en la que ella trabaja, incorporamos a esta escuela al proyecto y seguimos con el vínculo con otras 2 escuelas con quienes ya veníamos trabajando. Entonces, bueno, a partir de esto se planteó el objetivo de esta segunda fase, donde está esta escuela y otras 2, de analizar cualitativa y comparativamente, desde la perspectiva crítica de género y de colonial, las prácticas de resistencia que realizan las y los estudiantes de educación básica de Michoacán para construir espacios pertinentes para los procesos socioeducativos frente a las violencias del crimen organizado que opera en estos contextos. Sin embargo, lo que quiero mostrar ahora y compartir con ustedes es cómo se fue movilizando este objetivo, dado que muchas veces cuando planteamos proyectos de investigación, los hacemos desde un imaginar cómo puede ser
qué es lo que está pasando y también desde el diseñar las preguntas, a veces como muy lejano todavía de contexto, y también de plantear los objetivos sin necesariamente estar situados, dadas las condiciones institucionales y los tiempos institucionales para que se pueda acercar los financiamientos para los proyectos. Entonces, lo que quiero mostrar ahora es el desplazamiento que se fue generando, donde si bien este fue el primer objetivo que se planteó para esta fase del proyecto, este desplazamiento o este objetivo se fue desplazando o movilizando, transformándose en el acercamiento a campo. Bueno, esta localidad en particular donde trabaja esta profesora es una localidad rural, hay una historia viva del pueblo purépecha, se compone por alrededor de 2,000 habitantes, tiene una organización que en México nombramos de estas maneras, de tenencia, de comunidad y ejidal. Hay una tenencia de la tierra, por lo tanto hay una organización ejidal comunal y federal. Bueno, hay distintos cargos al interior de la organización de la comunidad en este marco del ejido. Es una localidad que principalmente la gente históricamente se ha dedicado a la siembra de temporal, pero que ha habido ahora desplazamiento de estas actividades económicas, no solo desde esta década, sino desde la década de los 80 por el cambio en las políticas agrícolas nacionales, pero que en la última década se ha incrementado este desplazamiento de los cultivos de siembra de temporal debido a que se ha llegado a este territorio. Las huertas de aguacate se han expandido, está también los invernaderos de fresa en un terreno inmediato. Hay también procesos migratorios que han llevado a que las personas que antes sembraban pues ya no siembren, también por los altos costos que implica la siembra de temporal, ¿no? Entonces, bueno, en este marco, donde se encuentra localizada la localidad, ese municipio es un productor de berries y de aguacate. Recientemente se han identificado acontecimientos criminales en la localidad y también en las localidades aledañas vinculadas con el crimen organizado, y se presenta también una sequía y un desagüe del lago que ahora se ha incrementado por lo que se nombra como el huachicoleo del agua, donde varios piperos llevan tanques grandes de agua a las huertas de aguacate o a los sembradíos de las berries, ¿no? Entonces, bueno, en este marco consideramos que la escuela podía ser un espacio articulador con la comunidad. Y bueno, aquí solo unas fotografías para contextualizarles. Aquí está el lago de Pátzcuaro. Esto es en la década del 70. Vemos que ahí hay agua, está la isla de Janitzio, ¿no? Esta es una foto muy reciente de apenas el mes pasado en el mismo lago de Pátzcuaro, donde vemos la sequía y el saqueo. Aquí es donde está localizada la localidad, ¿no? Tenemos aquí el ejido, ¿no? El pueblo está por este lado. Antes la ribera del lago llegaba hasta acá. Vemos cómo se ha desplazado, ¿no? Esta orilla. Y bueno, aquí alcanzamos a apreciar en los límites las huertas de aguacate. En su interior hay algunos parches, como nombran las mujeres y los niños, de siembra de aguacate, y aledaño están también algunos invernaderos de fresa. Aquí tenemos los invernaderos, los parches de las huertas, ¿no? Que recién son sembradas. Esta una de arándanos, otra vez los parches, y bueno. A partir de esto me ha sido posible reconocer el despojo y la violencia en la región, ¿no? Hago procesos de etnografía en la combi, yo me traslado en transporte colectivo y ahí me doy cuenta de cómo la gente va reconociendo los cambios en su territorio a partir de lo que enuncia, ¿no? La sequía de las norias, del lago, la extracción del agua, el crecimiento de las huertas de aguacate, las dificultades que enfrentan en sus casas en lo cotidiano, ¿no? Para tener agua. Las mujeres empiezan a nombrar, ¿no? Ya no son horas de salir, hay hombres que no son del pueblo, bajan los aguacateros, y todo esto ellas mostraron a lo largo de este acercamiento los cambios en la movilidad que presentan ellas y también las niñas en el pueblo y en la región, ¿no? Podemos encontrar noticias en los periódicos donde hay detención de hombres que producen narcóticos, asesinatos de personas, otros hombres ejecutados, balaceras. Y bueno, esto
creo que cuando acerco esto, quisiera colocar que si bien inicialmente planteé un objetivo, ¿no? Pues en el estar en sitio, a mí me interesaba mucho, antes de poder llevar a cabo a la práctica la investigación desde este objetivo, ver si realmente esto era también lo que se estaban preguntando las mujeres y las niñeces en esta escuela, ¿no? Cuando hablo de mujeres, hablo de un grupo de madres que inicialmente colaboró con el proyecto el año pasado, porque a mí me preocupaba mucho acercar como preguntas o temáticas, problemáticas que quizá ellos no dimensionaran en su inmediato cotidiano, ¿no? Entonces, varias preguntas que orientaron esto fue como qué prácticas adultocentristas y adultistas y de poder sobre etnicidad llego a reproducir en la relación con las personas implicadas en este proceso, quién coloca la pregunta, si realmente son sus preguntas, de qué reflexiones partimos, conectar la inquietud. Algo que yo tenía muy presente era si era posible conectar la inquietud de la maestra con las inquietudes de estudiantes y de las mujeres de localidad. Tenía el propósito de escuchar sus voces, atender los gestos y actitudes que mostraban, reconocer también sus silencios, identificar en sus relatos los cambios en el territorio vinculados con estas violencias extractivistas y criminales. También algo que me preguntaba constantemente era qué temas son los que importan. Realmente esto que estamos pensando la maestra y yo es lo que a ellas y a ellos les importa, cuáles son sus intereses, cómo hacer una práctica correflexiva desde lo cotidiano. Y bueno, dentro de todos estos procesos reflexivos, algo que fui comprendiendo también y situando es, bueno, ya lo venía haciendo desde antes, pero aquí era algo que tenía como un frente en mi labor. Lo social no es un laboratorio, ¿no? Sino que es un proceso que surge entre el imaginar, el expectar y también lo real plural que emerge desde que permite que emerja la compleja particularidad. Atender el imprevisto, entender también la complejidad de una escuela con sus propios calendarios, tiempos, prácticas de disciplinamiento que muchas veces las y los estudiantes están adaptados y adaptadas a esas prácticas de disciplinamiento y en momentos era difícil que dialogáramos o interlocutáramos también por las propias formas que ellos tenían para relacionarse conmigo siendo adulta, ¿no? Y los propios riesgos y emociones en campo al ser una mujer que investiga en esta región. Entonces, bueno, con base en esto, algo que aquí fue ocurriendo fue distinguir que el método no es algo lineal, ¿no? Sino que el método se fue acercando a lo que primero la observación o el ojo etnográfico me permitió notar, que era la impertinencia de la pregunta y del objetivo, para reconocer después cuáles eran realmente las inquietudes que ellas y ellos tenían y cómo de a poco iba notando que si bien esto no era algo presente en todo el momento de su cotidiano, estas violencias, sí fueron diálogos que se fueron enunciando a partir de la relación de mayor cotidianidad y confianza en mi permanencia en la escuela, ¿no? Entonces, de esto identifico también que los tiempos institucionales para inscribir los proyectos de investigación son principalmente tiempos procedimentales y no tiempos situados en lo vivo. Eh, Al final, el objetivo terminó situándose a partir de las discusiones de interés de los estudiantes, de las mujeres madre, de las propias maestras, sus indignaciones y sus preocupaciones. Y aquí algo que yo reconozco en todo este proceso es que aunque fue algo que me estuvo, en muchos momentos sentí ansiedad, en muchos momentos sentí preocupación, en momentos sentí que no tenía claro el panorama ni cuál era el objetivo, pero al mismo tiempo debo de tener presente que el objetivo y las preguntas no tienen que surgir de mí y es importante ver si las que tenía la maestra se colocan y se tejen con esto que voy identificando a partir del trabajo etnográfico con las niñas, los niños y las mujeres. Entonces, todo esto fue un proceso de dejarme confrontar, descolocar, cuestionar y también tambalear por el campo. Bueno, al final el objetivo se fue concretando a partir de estas preguntas, donde ya estando en sitio, escuchando, dialogando, observando, disponiendo la escucha activa, pues estos fueron algunos de los cuestionamientos que surgieron.
¿Cuáles son los cambios del territorio que identifican maestras, madres y niñeces de una escuela primaria rural en la región lacustre michoacana en el espacio-tiempo reciente desde un enfoque crítico de género? ¿Cuáles son las afectaciones que identifican vinculadas al territorio en relación con el despojo y la violencia extractivista y armada criminal? ¿Cuáles son las emociones, los afectos y los cuidados accionados por ellas y ellos? ¿Qué subjetividades de género se configuran en este escenario de despojo y violencia socioambiental y armada en la última década? ¿Y qué se podría accionar desde la escuela pública? De este modo, el objetivo al final que se concretó fue un objetivo que establecimos como para un proceso diagnóstico en conjunto con ellas y ellos, que era identificar las percepciones y conocimientos que tienen las y los estudiantes de tercero, quinto y sexto grado de primaria, sus maestras y sus madres sobre el territorio que habitan, sus transformaciones y los problemas que ocurren en él desde un enfoque de género, donde colocábamos también las emociones, los afectos y los cuidados. Y bueno, todo esto fueron algunas de las herramientas metodológicas que se han estado llevando a cabo a partir de este proceso participativo situado desde enero del 2024 a la fecha. Voy a pasar a esto otro, compartirles algunas imágenes, ¿no?, de lo que ha sido todo este proceso. Aquí vemos a las mamás en un taller narrativo que fue co-coordinado también con una compañera, Ana Félix Pichardo. Aquí las niñas haciendo ciertos registros en sus mapas, en las cartografías. Aquí el producto que surgió de una actividad que era pensar o imaginar nuestro futuro, ¿no? El futuro que imaginamos. Algunos recorridos que hicimos con las madres, las niñas y los niños. Aquí estamos visitando una de las norias que todavía después de 75 años tiene agua. Y bueno, como resultado de este diagnóstico surgieron estas 7 problemáticas donde en diálogo con las maestras a través de un proceso de taller, pues ellas eligieron que querían seguir trabajando la problemática del desplazamiento de los alimentos históricos de la región. Esta elección se dispuso a diálogo, aquí estamos con las maestras que participaron, y se dispuso a diálogo con las niñas y los niños de primero y sexto de primaria, que son el grupo que tienen actualmente las maestras que decidieron continuar con el proyecto. Ahí planteamos algunas preguntas a estas chicas y chicos. ¿Qué opinamos del tema? ¿Nos interesa? ¿Por qué imaginamos que ya no comemos eso? ¿Cómo imaginamos que queremos tratar el tema? ¿Qué queremos que se retome del tema? ¿Qué actividades proponemos? ¿Con quiénes queremos hacerlo? ¿No? Entonces, bueno, con base en esto, para ya ir cerrando, debido al tiempo, quiero colocar esta parte, este quinto momento, que es reencantar el hacer investigativo o la investigación encarnada como contrapedagogía de la crueldad. ¿Qué reflexiono a partir de ello? Que es importante entender a la investigación como un proceso vivo apropiable. En este caso, algo que ocurrió fue que se cedió a las apropiaciones que hicieron ellas y ellos sobre el proyecto. Por ejemplo, las mamás cuando nos reuníamos decían, bueno, nosotras venimos al chismecito, decimos ya es jueves y toca ir, una ya espera los jueves, es nuestro espacio de desestrés. Y entonces reconocer cómo para ellas el diálogo y la comunicación en ese espacio era un acto político, el chisme como acto político. La búsqueda del encuentro entre ellas, ¿no? Como ellas, aun cuando se terminó ese proceso de encuentro en el taller, ellas decían, nos hace falta juntarnos. Antes las mujeres se juntaban en los lavaderos del lago o en los molinos, ahora en los tés, pero no todas vamos porque luego nos critican diciendo que nos sobra tiempo, pero queremos seguir juntándonos. Y a partir de esa inquietud de ellas de seguir encontrándose, se ha rizomatizado el proyecto, donde actualmente, pues más bien ellas ya se han apropiado de ese espacio, se han incorporado otras mujeres de la localidad y se encuentran a hacer procesos de compartición de saberes, del bordado, de la producción de alimentos tradicionales, regionales, ¿no? Y también es un espacio donde en ese encuentro se potencia el chisme sobre lo cotidiano y se actualizan desde esa forma de oralidad sobre lo que está ocurriendo en su localidad, ¿no? Algo que también identifico aquí es la importancia de dejarnos sentir, compartir, contar la vida personal, aun cuando seamos las personas que investigamos, hablar de quiénes somos, de lo que aprendemos con los otros,
de jugar, acompañar, cuidar a las niñeces, dejarnos tocar por ellas también, mover nuestro propio lenguaje, reconocer el lenguaje de las niñeces, que muchas veces se plasma en la corporalidad, y también identificar que las niñeces tienen otros tipos de elaboraciones cognitivas que no pueden ser traducidas desde la elaboración cognitiva de la adultez. Entonces, ahí hay un reto que es importante y que es político también. Establecer redes de apoyo en el campo, en la academia y con otros, colocar las emociones al centro, dar tiempo, escuchar, pausar, detener, dialogar, interlocutar la interpretación, copensar con quienes estamos en los espacios de campo y entender los códigos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ello, pues se generan espacios de estado de disposición mutua, la continuidad del entendimiento a quienes habitan la continuidad, aquí esto lo quiero señalar, entendiendo a quienes habitan la escuela y localidad como una colectividad. Si bien la escuela estuvo marcada o están marcadas por ciclos escolares, el semestre de enero a julio estuvimos colaborando muy de cerca con el grupo de esta profesora que solicitó que se hiciera el proyecto en su escuela, pero luego hubo cambio de ciclo y le tocó otro grupo. Entonces, ¿cómo seguir potenciando el proyecto, tejiendo el proyecto con la escuela, aun cuando existan estos cambios? Pues justo entendiendo a quienes habitan la escuela y a la localidad como una colectividad. Confrontar la fantasía de la línea recta que acerca Denis Nachmanovich y entender también y dar espacio a los tiempos lentos, los tiempos de lo vivo. Actualmente el proyecto se ha rizomatizado, como yo les comento. Este es un concepto que yo tengo ahorita muy fresco y que me hace pensar mucho en lo que está pasando. Yo puedo decir que no es un proyecto ya ni siquiera coordinado por mí, ¿no? Es un proyecto que ha tenido al menos ya 3 vertientes: las mujeres del pueblo y de mujeres de pueblos aledaños, que ya les decía, la continuidad con estudiantes de sexto grado, donde ahora se ha incorporado también estudiantes de la licenciatura en geohistoria de la ENES Morelia, para copensar con ellos las problemáticas que los estudiantes identifican en torno al desplazamiento de los alimentos tradicionales, y también los procesos de reflexividad crítica con maestras, con lo que ahora una de ellas ha propuesto, que es la posible articulación con otras maestras de la zona escolar, que también perciben estas transformaciones en relación con la violencia en los entornos en que se localizan las escuelas. Y bueno, aquí algunas fotografías de las actividades o los procesos de rizomatización. Sí, aquí estamos. Y paso a esto último, con lo que quiero cerrar, para seguir asentando algunas preguntas que coloco. ¿Cómo no reproducir dinámicas extractivistas desde la academia en contextos que son sumamente despojados y violentados? ¿Cómo mediar estos procesos de credencialización dentro de la academia? Es decir, lo que nos piden y que es a veces difícil descolocarse desde esa institucionalidad al ser investigadoras e investigadores. Cómo mediar esos procesos con los procesos de colaboración, correflexión y acompañamiento con mujeres, maestras y niñeces en escuelas rurales, la importancia de co-crear propuestas metodológicas que se coloquen como contrapedagogías de la crueldad, cómo conformar lo común en lo que nos incomoda, en lo que nos inquieta, cómo crear preguntas comunes, dando espacio al tiempo, con acercamiento, involucramiento, con el enunciar conjunto, el escuchar activamente, disponer y compartir la interpretación. La investigación, algo que reflexiono de esto, es que es relacional. Debe de recuperar los vínculos, el acompañamiento, el aprendizaje, la indignación y la digna rabia. La imposibilidad de controlar lo vivo en el campo, dejar el tiempo de lo vivo en el campo y en la reflexividad, dejar que se asiente la reflexión, poder poner en palabras, disponerse una, integrarse, acompañar procesos y dejarlos ir o andar, que es lo que ahora yo me reflexiono en este hacer investigación, en esta rizomatización que ha seguido el proyecto. Yo me acerco con las mujeres y ellas se están diciendo qué es lo que quieren hacer, ¿no? Yo estoy acercándome para aprender a abordar con ellas el bordado de la región. Y bueno, contemplar esa rizomatización de los proyectos, aquello que no es contenible. Y aquí dejo mi compartición. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana, por esto que nos has compartido de tu proyecto de postdoctoral, entiendo. Y bueno, yo antes
de pasar la palabra a quienes quisieran hacer algún comentario o pregunta, quiero agradecerles a quienes nos acompañan aquí por Zoom y también en Facebook para escucharles y conocer sus proyectos que hoy nos comparten. Bueno, hago la invitación a quienes están acá en Zoom y en Facebook a si tienen alguna pregunta, pues levantar la mano o escribirla en el espacio de comentarios del chat en vivo del video. Y mientras llegan algunos comentarios, yo quisiera, Diana, decirte que me parece que este tipo de proyectos como el que hoy nos compartes constituye una vertiente, un tipo de proyecto que afortunadamente desde instancias como CONACYT hoy se apoyan, ¿no? Y que abren nuevos rumbos en la investigación, abren nuevas formas de, de relacionarnos en nuestros procesos, pero también nuevos tipos de resultados, ¿no? Que me parece que lo que tú expones apunta precisamente a que hay resultados de estos procesos que no pueden ser necesariamente aprensibles en un artículo, en un libro, sino que son resultados en los procesos con las personas, en la vida de las personas. Y me parece que esto pues reta la visión de investigación que muchos pudieran tener, ¿no? Lo cual a mí personalmente, por mi posición como investigadora, me parece fundamental que vayamos transitando hacia ello. Yo te quiero hacer algunas preguntas, pero más me gusta que darle la palabra primero, por supuesto, a quienes nos acompañan. Veo la mano de Oscar Locio aquí en el Zoom. Entonces yo quisiera pedirle que de viva voz te haga la pregunta o comentario. Adelante, Oscar. Hola, ¿qué tal? Muy interesante, Diana. Gracias, Rosa, por la palabra. Me interesa mucho porque yo creo que es fundamental para los que estamos vinculados a los ámbitos educativos y a los ámbitos rurales. Esto que vos remarcaste en toda tu exposición, pero creo que quedó muy claro en tu final, que es esto de no investigar con la mirada extractivista y cómo nos vinculamos precisamente con los otros en un ámbito de respeto, en un ámbito de colaboración, en un ámbito de devolución de lo que se va recolectando e interpretando, eh, porque eso genera ámbitos de respeto, es una forma también hasta de validar lo que vamos trabajando. Entonces me gustaría que vos pudieras ampliar un poco más sobre esos aspectos, que también tiene que ver hasta con las mismas perspectivas feministas o pedagogías feministas. Entonces, si querés profundizar algunos aspectos más de lo que tienen que ver con esta perspectiva. Sí, sí, no sé si vamos respondiendo uno a uno, Rosa, o cómo hacemos. Sí, bueno, si quieres, leemos el comentario que está escrito aquí en el chat y puedes comentar sobre ambos. Sí. Aquí en el chat, Fabiola Itzel Cabrera, quien hará la segunda ponencia en esta sesión, dice, me gustaría que pudieras hablar sobre los retos los retos a los que te has enfrentado en una academia que suele ser convencional, patriarcal, capitalista, etcétera, porque por momentos se desmotiva mucho a generar investigaciones desde lo afectivo, lo corporal, etcétera, ¿no? Entonces, si gustas, pues sobre estas dos intervenciones comentar. Sí, bueno, muchas gracias a Oscar y a Fabiola. También será un gusto escuchar a Fabiola. Bueno, sí, parto desde este planteamiento de las epistemologías feministas, que también creo que antes de encontrarme con las epistemologías feministas es algo que ya me venía cuestionando, ¿no? A veces como que el recorrido que hacemos en la academia hay cosas que nos venimos reflexionando, que nos venimos pensando, donde a veces decimos, a ver, esta estructura del método científico muchas veces es rígida
y es muy lejana, muy distante de lo que ocurre realmente en el sitio, en lo vivo, ¿no? Porque ahí nos encontramos con lo vivo en toda su efervescencia, ¿no? O sea, las cosas que no salen, las cosas que sí salen, los ajustes que se tienen que hacer, lo que al final se canceló, ¿no? O sea, todo eso. Y es algo que ya me venía pensando desde antes, cuando estaba haciendo la tesis de investigación doctoral, hice un estudio entre México y Colombia, y cuando vivía en Colombia, al estar cerca de los distintos pueblos indígenas, veía como esa otra comprensión de la totalidad y era una comprensión ontológica y epistemológica que me cuestionaba mucho el método científico, ¿no? Entonces, ahí empezaron varias de mis reflexiones. Fue como, yo ya iba pues a la mitad del doctorado y tenía muy claro que pues no iba a empezar de cero el proyecto, ¿no? Pero al mismo tiempo tenía muy claro que lo que siguiera después del doctorado lo quería hacer desde un otro lugar, ¿no? En ese momento yo lo nombraba a lo mejor sí investigación, acción participante, ¿no? O sea, como estos otros estas otras nominaciones, ¿no? Que yo manejaba en ese tiempo. Pero cuando me acerco, ya en años más recientes, podría decir que hace unos 3 años, a las epistemologías feministas, dije, justo, es esto, ¿no? Entonces creo que mi formación también como psicóloga, o sea, yo soy psicóloga de formación base, aunque a lo mejor desde un acercamiento hacia las emociones muy miradas desde la psique, la mente, ¿no? O sea, los procesos individualizados y demás. Pero desde ahí yo sí es algo que me permite la reflexión de identificar que en todo momento están presentes las emociones y los afectos. Ya luego la comprensión desde Sarah Ahmed, ¿no? O sea, ella como socióloga, feminista también, y desde las antropologías feministas, pues entendía también a las emociones desde una configuración social que no ocurre solo por procesos psicológicos o psicologizantes, ¿no? Entonces, todo eso, o sea, creo que suelo ser alguien que sí tiene como esa posibilidad de además estar escribiendo en todo momento cómo me siento, qué estoy viviendo. Yo quería compartir ahorita unas viñetas con ustedes, pero ya no me dio el tiempo, ¿no? De ese diario autoetnográfico que llevo a cabo, ¿no? Autoetnográfico y reflexivo, donde justo plasmo mis emociones, mis afectos, lo que me confronta, lo que noto de las personas, el momento en el que también siento que tambaleo en la investigación, porque esto de acercarnos y de mostrarnos que a veces es el logos de este sujeto hegemónico, yo lo nombro como un sujeto hegemónico masculinizado de la ciencia, ¿no? O sea, que debe de tener el dominio del temple, del discurso, de un tono específico, de dejar las emociones y los afectos a un lado, de dejar las incertidumbres, ¿no? O sea, yo muchas veces a lo largo de mi trayectoria investigativa me he sentido muy ajena a eso, ¿no? Y a lo mejor varias lo han enunciado como si estamos sintiéndonos impostoras en este espacio académico, ¿no? Eh, Quizá lo retomaría en ese sentido, ¿no? De que muchas veces no creo que solo seamos las mujeres, yo supongo que también hombres, ¿no? Compañeros, a veces es como esta demanda constante de tener que demostrar que somos dignas y dignos de ocupar ese lugar y muchas veces ahí se deja de lado todo esto otro, ¿no? Entonces creo que sí, las pistas me las dio también para poder nombrar lo que ya venía reflexionando desde antes, las epistemologías feministas, las perspectivas feministas, y seguramente, o sea, sí, pues hay espacios convencionales en la academia en donde esto es muy cuestionado y muy criticado, pero también por suerte, y creo que a ventaja de nosotras quienes estamos en esta época de la academia, encontramos otras formas, el surgimiento de otras formas de academias, ¿no? Entonces ahí se están enunciando, además ahorita hay como un vuelco en torno a las emociones, los afectos, los cuerpos, el cuerpo territorio, que nos permite poner sobre palabras sobre la mesa y acercar esas otras lecturas no dicotomizadas a los espacios donde hacemos campo, ¿no? Entonces yo creo que es una ventaja para nuestra época, lo cual no quiere decir que ya la academia se transformó, ¿no? La academia, ¿no? Hay varias academias.
Sí, muchas gracias, Diana. Creo que en un sentido estás hablando de investigaciones que se están haciendo, yo les digo, y nuestro equipo con el que trabajamos desde los márgenes, ¿no? Investigaciones que están intentando desde los márgenes, pues movilizar y aprovechar grietas para poder empezar a hacer cosas distintas, ¿no? Que nos posibiliten otro tipo de procesos en el marco de esta crítica que haces al inicio de tu ponencia, ¿no? De esa ciencia masculinizante, con un camino único que desde estas investigaciones se cuestiona. Yo quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver también con una preocupación que creo que compartimos muchas de las personas que trabajamos con docentes, con estudiantes, con familias, en un contexto como el mexicano, ¿no? Que está caracterizado por una gran violencia de diferentes tipos, ¿no? Y tiene que ver son dos preguntas en realidad. ¿Qué tanto has podido profundizar en estas interacciones que tienes en este marco del afecto y de tejer relaciones realmente de persona a persona y no de objeto a sujeto, hablar sobre la violencia y que realmente haya como una apertura a este tema tan sensible porque finalmente las escuelas ya son espacios vulnerables a este tipo ya no son espacios seguros, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tanto el tema de la violencia ha podido ser un tema que brote, del que se hable, del que se pueda deliberar sobre qué podemos hacer, cuál es nuestro horizonte? Y te lo pregunto porque yo también trabajo con escuelas como Itzel, que expondré en un rato, y siempre este tema es muy sensible y es muy difícil, ¿no? Difícil de su abordaje precisamente porque toca fibras en diferentes sentidos para diferentes personas. Y en este sentido, también te quería preguntar sobre en algún momento hablaste de etnografías feministas y de diario de campo y todos estos, digamos, recursos antropológicos. Eh, ¿Qué tanto sientes tú que has traspasado a la etnografía? O sea, que ha sido más allá de un proyecto etnográfico, porque me parece que por lo que tú compartes, ya trascendió lo etnográfico. Sí. Y en ese sentido, ¿cómo podrías definirlo? Hace rato también dijiste no es IAP, ¿cómo puede ser algún proyecto, sí, epistemológicamente fundado en algún tipo de feminismo o varios, pero no sé si tú le ves límites a la etnografía como límites por lo que has podido presenciar, lograr e imaginar con las mujeres, las madres, las maestras, etcétera. Eh, y te lo pregunto porque es pregunta que también yo me la hago como antropóloga que soy y que he intentado trascender lo etnográfico, ¿no? Serían esas dos preguntas aprovechándote que estás acá. Sí, gracias, Rosa. A ver, sí. Bueno, quizás sobre la primera pregunta podría compartir un poco cómo ha devenido el proyecto, ¿no? Bueno, estas preguntas por las cuales surge el proyecto son preguntas que me surgieron desde estando en Colombia, ¿no? Allá yo estuve trabajando muy de cerca, muy de lado, muy del día a día con maestras y maestros indígenas del sur de Colombia, en el Cauca. Y ese departamento en particular es un departamento que fue muy arremetido por el conflicto armado, ¿no? Entonces, no había persona con la que yo hablara que no me narrara que su vida estuvo cruzada por la violencia, por el conflicto armado, ¿no? Como puede ser también en otros espacios de Colombia, pero yo ahorita me centro en este, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba con maestras y maestros, además que estaban articulados a una organización indígena, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, que ya acerca a una plataforma política como tal, y organizativa,
pues yo veía cómo ellas y ellos hacían en su cotidiano prácticas pedagógicas que iban más allá de lo que en términos de la educación propia entienden por currículum, ¿no? Y entonces hablaban del resguardo, la salvaguarda, las prácticas de cuidados. Yo ahí no las nombraba así, ahora las puedo nombrar así, ¿no? El cuidado a los chicos y a las chicas, ¿no? El procurar el bien común, la articulación con las comunidades para pensar sobre el presente y el futuro posible, ¿no? O sea, había muchas cosas ahí. Entonces, cuando ya vuelvo a México, fue como, quiero seguir investigando sobre esto, pero ahora acá, en territorio mexicano, ¿no? Y cuando se plantea el proyecto inició en el marco de la pandemia, ¿no? Entonces, en diálogo con Mónica, como anfitriona de esta estancia, pues hablábamos mucho de cómo replanteábamos la metodología, porque el proyecto se inscribió ante el CONACYT, o sea, para poder ser evaluado apenas empezando la pandemia y de pronto fue, pues no volvemos a las escuelas y se había planteado una etnografía escolar y pues ya no era posible, ¿no? Entonces fue como, ay, ¿cómo hacemos? Y al final se fue reestructurando esto, ¿no? Lo fuimos dialogando y pensamos en la posibilidad de más bien hacer un muestreo por bola de nieve, ¿no? Lo que podríamos nombrar así. Entonces, eso de alguna manera, o sea, las escuelas estaban cerradas, pero el muestreo por bola de nieve permitió que nos acercáramos a personas que conocíamos de algún modo y que ellas contactaran de manera inmediata con otras personas con quienes tienen vínculos y saben que enfrentan estas condiciones, maestras y maestros que trabajan en escuelas cruzadas por este contexto, ¿no? Entonces, eso ya era un gran filtro, la verdad, porque era como, bueno, entonces ya se lo dijo a alguien conocido, con quien tienen un vínculo, una relación de confianza, esa persona le decía, mira, son ellas, ¿no? Están planteando este proyecto, el objetivo es este, y ya ahí la persona decía si quería o no quería aceptar. Pero eso ya acercaba de alguna manera una disposición, ¿no? Entonces, justo así pues estuvimos trabajando muy de cerca con casi 30 docentes de 6 escuelas distintas en distintas regiones de acá de Michoacán. Y con algunas y algunas, principalmente mujeres, algunas de ellas pues se tejieron relaciones muy fuertes, que justo, pues una es esta profe que seguimos conversando. Ella en un inicio me decía, no, pues la primaria en la que estoy nada que ver con la que te estoy narrando, porque ella en esa primera fase me hablaba de una escuela en la que trabajó en Tierra Caliente cuando estalló el conflicto, ¿no? Entonces decía, no, pero donde trabajo ahora, acá por el lago, nada que ver, es muy tranquilo. Pero en el pasar de esos 2 años me fue narrando la transformación, ¿no? Entonces ahí es donde nos articulamos. Creo que esto, o sea, como seguir el vínculo y además un vínculo que no se enmarcó, como bien dice, solo en una cuestión etnográfica, ¿no? Que a veces la etnografía nos marca el límite todavía, pues de quién eres tú y quién es el otro, ¿no? Sino que era preguntarnos cómo estábamos, ¿no? De pronto ir de visita y de verdad, o sea, con un acto de verdad muy genuino, llevarles, yo soy de San Luis Potosí, ¿no? Entonces, unos chocolates allá deliciosos, llevárselos, ¿no? Y ya les traje esto, convivir con su familia, comer juntas, ¿no? Me presentó pues a su familia que ya conformó con su pareja, pero también a su familia de origen, ¿no? Me invitaba a las fiestas del pueblo, pues yo iba también, ¿no? Sí, pues de algún modo siguiendo haciendo observación, pero ya no eso, o sea, es algo que se va transformando, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que ha permitido. Además, ella es una figura muy fuerte en la localidad donde se encuentra la escuela en la que ella trabaja, ¿no? Ella es muy seguida, es muy reconocida por otras madres, ¿no? Que reconocen su labor como profesora. Entonces, creo que ahí ese conocimiento y esa relación que yo puedo decir, es una relación de amistad la que estamos sosteniendo, donde nos preocupamos juntas, donde ella me cuenta sus inquietudes, donde reflexionamos juntas, donde le digo, ¿sabes qué estoy notando es esto? O ella me dice, ¿sabes qué, Diana, pasa esto? O ella está conectando a otras profesoras para que participen en el proyecto aun cuando no estén en la escuela, ¿no? Entonces, creo que eso, o sea, el disponerse desde una genuinidad de que permite ya lo cotidiano,
y el reconocernos mutuamente como personas, eso sí permite que se rebase un acercamiento etnográfico, ¿no? Entonces, quizá eso podría decir ahorita, Rosa. Muchas gracias, Diana. Sí, bueno, creo que son reflexiones muy valiosas para entender, bueno, conocer y entender otras formas de investigar, ¿no? Que trascienden esta investigación que en algunos casos algunas plantean como la única forma válida y esto realmente nos demuestra pues que hay otras formas de hacerlo, valiosas, relevantes, pertinentes y que van ganando terreno también en la academia, ¿no? Como un lugar que están ocupando ya. Pues te agradezco mucho, Diana, por compartir. Creo que la siguiente ponencia va a ir muy de la mano de lo que tú has compartido. Era el propósito tener una sesión eh, con, con, con afinidad entre ponencias. Entonces, te agradecemos mucho, Diana, y pues esperamos que se siga fortaleciendo el vínculo con la RIER para seguir conociendo más de lo que vas haciendo. Y vamos a pasar a la segunda parte de la sesión. Voy a presentar con una breve semblanza curricular a Fabiola Itzel Cabrera García. Ella es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas y maestra y doctora en investigación educativa por la Universidad Veracruzana. Es coautora del libro Aprendizaje situado para la sustentabilidad a partir de historias locales sobre preocupaciones, conocimientos y prácticas socioecológicas. Forma parte desde 2020 del proyecto educativo y de investigación conocido como Proyecto CARE México, que se coordina en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad de Veracruzana. Sus temas de interés son los procesos educativos que ocurren en contextos rurales e indígenas y las posibilidades de transformación social que favorecen el pensamiento y acción ecofeminista, la educación ambiental crítica y la pedagogía para la liberación social. Ella nos va a compartir una ponencia bueno, creo que va a seguir en la ruta de lo que Diana nos presentó. Aquí ya está el título, no lo leo, te doy la palabra, Itzel, para que nos compartas tu proyecto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lupita. Un gran saludo a los miembros de la RIER. También esta es mi primera participación en esta red y estoy, bueno, más que contenta de seguir en este tema que ya Diana nos comentaba un poco. Yo creo que hay bastantes puntos afines con la investigación que ella también está trazando. Yo les voy a compartir de manera como pues muy general, ¿no? Lo que me permite el tiempo lo que ha sido mi proceso de investigación doctoral que recién terminó hace unos meses y que, bueno, lleva por título Pertinencia cultural y socioecológica para el cuidado del entorno y de nosotras mismas, construyendo procesos de enseñanza-aprendizaje situados y ecofeministas con maestros de primarias indígenas de Veracruz, México. Y bueno, esta investigación surge, bueno, de la preocupación, ¿no? De que nos atraviesa como planeta, de que estamos viviendo, pues, una crisis que es ambiental, pero también civilizatoria, ¿no? Sumamente ligada a este sistema de dominación, no solo capitalista, sino también patriarcal, en el que, bueno, las principales afectadas, pues, son la naturaleza, las mujeres y las poblaciones indígenas y rurales del mundo se encuentran, bueno, entre las poblaciones humanas y no humanas más vulnerables ante esta crisis. Sin embargo, también es justo reconocer que las mujeres y en general las poblaciones de estos territorios pues han generado conocimientos socioecológicos fundamentales sobre el cuidado de los entornos que pueden ser pues abordados como epistemologías que contribuyan a reflexionar estrategias de sustentabilidad lejos pues de un antropocentrismo y un androcentrismo también, que voy a explicar un poco más adelante, en las que, bueno, no se están priorizando prácticas fundamentales para la vida, como lo es el cuidado, la empatía, el amor, ¿no? Y que también es necesario mencionar que pues estas epistemologías que se están dando en los márgenes, ¿no? En estos territorios, pues han sido excluidos de las diversas instituciones sociales, entre ellas la escuela, debido a estos procesos colonialistas, ¿no? Que han, pues que
No hay que olvidar que, bueno, la escuela en estos territorios también tiene una deuda histórica en cuanto a todo este racismo estructural que ha excluido no solo sus conocimientos, sino también despreciado formas de vida, ¿no? Entonces también esto es un elemento a tener en cuenta cuando estamos en investigaciones en estos territorios. Y también muchas veces, la investigación se situó en el subsistema de educación indígena, un subsistema en el que, bueno, se hacen grandes esfuerzos por hablar, por ejemplo, de diálogo de saberes, etcétera, pero muchas veces también se olvida que estas epistemologías varían en función de las diferencias sexo-género, ¿no? Que se han gestado en el modelo patriarcal y que contribuyen de manera diferenciada tanto hombres y mujeres, pero en escenarios de desigualdad e inequidad. Por lo tanto, terminan por no ser abordados de forma pertinente por la educación indígena o la que se está dando en estos territorios, ¿no? Bueno, entonces, perdón. Entonces, en este escenario, bueno, yo me propuse generar una propuesta educativa de articulación entre los conocimientos y las prácticas del currículum, es decir, escolares, que bueno, esta investigación se desarrolló en el 2021, 2022, antes de que entrara en vigor el nuevo plan de la Escuela Mexicana. Entonces, bueno, aquí estábamos trabajando con los planes de estudio 2017, 2011, pues que contenían un carácter descontextualizado, universal, ¿no? Y que todavía estábamos dejando atrás las pruebas estandarizadas, ¿no? Entonces, articular toda esta propuesta escolar con conocimientos indígenas que contribuyeran al cuidado y mantenimiento de la vida para poder hablar de una pertinencia cultural y socioecológica que fundamentalmente estuviera orientada al cuidado de seres humanas y no humanos, teniendo en cuenta a la calidad como un criterio de la dimensión de la calidad educativa, ¿no? Como este criterio que alude a lo local y que en educación indígena pues está muy relacionado con todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural y lingüística. En este sentido y en este tránsito, pues reflexionar cómo hombres y mujeres contribuimos de manera diferenciada al cuidado del entorno, dar también mayor significatividad a los procesos educativos, porque estamos hablando de escuelas en las que, bueno, pues históricamente no ha habido una contextualización adecuada, no tienen los materiales educativos pertinentes para lograr pues una educación intercultural y una ciudadanía que realmente reconozca la diversidad como un valor positivo. Y en este sentido, pues también nutrir ambos sistemas de conocimiento, tanto el escolar como el local, en torno a la crisis socioecológica, porque bueno, siguiendo las ideas de Linda Smith, por ejemplo, la descolonización pues no significa rechazar todos los conocimientos que no estén naciendo en el territorio, ¿no? Sino más bien hacer una articulación poniendo al centro las preocupaciones que las comunidades tienen, ¿no? Bueno, mi investigación también se enmarca en el proyecto OKER México, que, bueno, es un proyecto intercontinental que en México tiene el objetivo de contribuir a procesos de enseñanza-aprendizaje situados y pertinentes mediante una articulación de conocimientos y prácticas locales, principalmente trabajando con las escuelas, pero bueno, está propiciando la atención a preocupaciones socioecológicas y generar de manera colaborativa con las comunidades respuestas locales, desde una pluralidad epistemológica, intergeneracional, interactoral, etcétera, ¿no? Y bueno, en quienes nos colaboran, pues se detonan procesos de aprendizaje también situado que se parte concretamente de problemas socioecológicos que buscan centrar el cuidado, ¿no? En la que, bueno, participan docentes y estudiantes. Tal vez a lo largo de mi presentación se van a dar cuenta que tiene mucha relación con lo que plantea la nueva escuela mexicana, sin embargo, esto, bueno, lo estamos gestando desde antes. Y la herramienta teórico-metodológica que es fundamental para el proyecto son las progresiones de aprendizaje, ¿no? Que permiten un diálogo no solo epistemológico, también ontológico, que tiene que ver con nuestras definiciones de lo humano, de cómo nos situamos desde nuestra especie en relación con la naturaleza, no solamente cómo construimos conocimiento, sino también cómo nos vemos atravesados desde el cuerpo y desde lo afectivo en nuestra relación con otras especies no humanas y también al interior de nuestras comunidades humanas. Por eso le llamamos después diálogo ontoepistemológico, ¿no?
desde una perspectiva situada, ecofeminista y para la transformación social. En este sentido, el objetivo general de la investigación fue, pues bueno, precisamente analizar esta articulación de prácticas y conocimientos indígenas en torno al cuidado con esta dimensión escolar del subsistema de educación indígena para contribuir a procesos de aprendizaje ecofeminista situado y poder transitar pues a una educación que tuviera como centro el cuidado. Bueno, mi posicionamiento teórico parte fundamentalmente de, por un lado, los ecofeminismos, desde Alicia Puleo, Vandana Shiva, autoras que, bueno, tienen muchas diferencias entre sí, pero que también destaco las similitudes, que es que nos permiten decir, hay una conexión entre el sistema de opresión capitalista, patriarcal, colonialista, ¿no? Y nos invitan a hacer una revalorización de lo históricamente marginado como el cuidado, ¿no? También el aprendizaje para la liberación y pedagogía crítica de Paulo Freire y Bell Hooks, esta pues educadora antirracista y feminista que parte de recuperar la experiencia, el pensamiento crítico y bueno, necesariamente el aprendizaje situado y en conexión, porque bueno, como ya he mencionado, una de las demandas también de estas poblaciones indígenas y rurales es pues la grave descontextualización en estos territorios. Y que nos dice Bell Hooks, pues es una descontextualización deliberada. Deliberada, no hay una contextualización para estas poblaciones marginadas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que recupero de los ecofeminismos y también un poco de los feminismos comunitarios para comprender esta crisis? Bueno, pues es que el capitalismo, que es señalado siempre como este gran creador de la crisis, pues realmente toma su base de dominación la estructura patriarcal, ¿no? Entonces, la construcción dicotómica de género impacta en la crisis socioecológica. ¿Por qué? Porque socialmente enaltecemos y admiramos, o eso nos han enseñado, la conquista, el dominio, la competencia bajo sus diferentes formas bélicas, científicas, incluso ya nos hablaba Diana, hay un método científico que es masculino, ¿no? Y entonces, bueno, aquí no solo tenemos que confrontar desde, por ejemplo, el campo de la educación ambiental, el androcentrismo, que es el hombre como medida de todo lo que tiene valor, sino también pues el antropocentrismo, ¿no? Los seres humanos como lo valioso. Entonces estamos ante una sociedad antropocentrista, ¿no? En el que pues no solo basta con conocer los efectos de la crisis, ¿no? Sino también transformar educativamente nuestra relación con la naturaleza para emerger pues todos estos aspectos que han sido despreciados a lo largo de la historia en la que se ha valorado lo masculino, que es el cuidado, la soberanía alimentaria, todo lo que históricamente han creado o han sido socializadas las mujeres para desempeñarse, ¿no? Entonces, si hablamos de una propuesta educativa ecofeminista, pues sería a partir del cuidado y también tratar de trascender lo que estos autores llaman dualismos opresivos, ¿no? Fracturar estas fronteras, naturaleza, humanidad, civilización, cultura, naturaleza, perdón, mujer, hombre, razón, emoción, espíritu, cuerpo, ¿no? Siempre pensando en lo que es masculino, pues como lo que se enaltece, ¿no? Bueno, entonces, y también recupero de estos autores de Bell Hooks, Paulo Freire, pues que esta articulación entre el conocimiento escolar y lo local, pues no únicamente tiene como fin esta transición escolar, que bueno, que los y las estudiantes aprendan a partir de lo local, sino que precisamente la escuela adquiera un sentido transformador, que los conocimientos escolares adquieran un sentido transgresor y que sean precisamente utilizados y funcionales en preocupaciones de la comunidad, ¿no? A partir, por ejemplo, de las experiencias de los mismos estudiantes, de procesos dialógicos y participativos, de este cambio también en la figura docente que intentamos mover desde una educación bancaria, ¿no? Utilizando los términos de Freire, a una educación liberadora. En ese sentido, pues yo también parto de esta idea de que, bueno, en el campo, por ejemplo, de la educación ambiental o intercultural, ¿no? Pues más allá de los contenidos, también se requieren transformar prácticas educativas. ¿Cómo vamos a hablar de la crisis? ¿Desde dónde, no? Por ejemplo, ¿qué educación necesitamos para
responder ante una realidad que está pues atravesando una crisis, ¿no? Y lo que está en juego pues es básicamente la sobrevivencia, no solo pues de nosotros los humanos, sino también de otras especies. Bueno, y esto me permite poder hablar, como ya decía, de una pertinencia cultural y socioecológica para el cuidado de seres humanas y no humanas, ¿no? Este criterio definido también por cómo en la escuela se priorizan diferentes sistemas de conocimiento en función ya no solo de pruebas estandarizadas, por ejemplo, sino de cómo podemos afrontar la crisis, ¿no? Asimismo, pues cuestionar los relatos hegemónicos de la naturaleza que nos llevan a pensar que, bueno, es un recurso que se puede explotar, ¿no? Los mismos relatos esencialistas de las poblaciones indígenas y también de las mujeres, etcétera. Bueno, la investigación se situó en dos contextos del estado de Veracruz, la región de la Huasteca Baja, en el municipio de Chicontepec, y la región de las Altas Montañas, en la Sierra de Songolica. Aquí yo trabajé en colaboración con docentes de primarias unitarias del subsistema de educación indígena, que bueno, estaban atendiendo de primero a sexto grado. Y bueno, aquí algunas fotos de las escuelas que como pueden ver, pues son contextos de mucha naturaleza y que pues también se ven atravesados pues no solo por estos conocimientos en resistencia, sino también por una historia de castellanización muy violenta, por procesos migratorios que impactan la cohesión comunitaria, se enfrentan a retos socioecológicos como sequías, pero también inundaciones, por otro lado, la invasión de los agroquímicos, etcétera, ¿no? Como todas estas cuestiones que impactan su subsistencia. Y bueno, la investigación fue cualitativa con un enfoque colaborativo, participativo, a partir de las lecturas de Denzin y Lincoln, y bueno, también por esta intención explícita de un poco también transformar estas convenciones en la academia de que, bueno, solo estamos generando conocimiento útil a la teoría, sino también se parte desde querer propiciar de manera colaborativa un beneficio explícito a la comunidad y a quienes nos colaboraban, ¿no? Se utilizaron métodos que sí emanan, bueno, de un enfoque etnográfico, como la entrevista, la observación, diario de campo, pero que también las docentes implementaron en su día a día, ¿no? Porque, bueno, también esta investigación se vio atravesada por la pandemia. Cuando empecé trabajo de campo también me tocó, pues, la pandemia. Entonces aquí las docentes se convirtieron en mis principales colaboradoras para poder diseñar progresiones de aprendizaje, que bueno, no, lo podemos imaginar como un material didáctico, pero que va más allá de eso, y que también invita a transformar la práctica docente. Inicia con un cuadrante en el que recuperamos, bueno, sí, retomamos experiencias locales, cotidianas, y lo articulamos con la escuela para detonar procesos exploratorios en los y las niñas y poder completar este proceso con algo que nosotros llamamos reto para el cambio, que es accionar, ¿no? Ya aprendí lo escolar, ya partí de lo local y ahora este conocimiento, ¿cómo me puede ser útil para justamente accionar problemáticas muy sentidas en la comunidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál fue el proceso que yo seguí? Como se atravesó la pandemia y bueno, ya no podíamos viajar y demás, las docentes fueron mis principales colaboradoras y aquí pasó algo muy interesante porque al ser ellas como estas conexiones con las comunidades, ellas, bueno, se asumen como mujeres indígenas, ¿no? No solo docentes, no solo figura docente, sino también mujeres que han crecido en estos territorios, en esta ruralidad, que han crecido viendo a sus madres y a sus padres cultivar, que les atraviesa también estas problemáticas, no de la misma forma que las familias de la escuela, ¿no? Bueno, de las comunidades en donde están las escuelas, pero sí tienen un apego muy fuerte a la tierra y comprenden también estas problemáticas, ¿no? Entonces, bueno, algunos de los temas están aquí en la diapositiva, pero bueno, en común las problemáticas que ellas detectaron, ¿no? Para poder hacer esta conexión escolar
local fue pues el cuidado del suelo, el peligro de la soberanía alimentaria al irse desplazando la milpa, el cuidado de los animales también, problemáticas muy de las mujeres como la violencia machista, los derechos sexuales y reproductivos, enfermedades que son muy de las mujeres, también todo este desplazamiento que se hace a vegetales dentro de la milpa que sirven no solo a la alimentación, sino también a curarse, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todos estos cambios que ha habido en las últimas décadas con respecto al campo. Y entonces, bueno, posterior a estas como entrevistas, diálogos, que no eran meramente entrevistas, porque pues no era que yo tuviera una guía y entonces me sentaba y, bueno, como un checklist de qué pasa en la milpa, ¿no? Por ejemplo, sino era también un proceso reflexivo de, bueno, ¿cómo observamos nuestro territorio? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo no solamente qué es lo que tú conoces del territorio, sino qué es lo que sientes del territorio, qué es lo que te genera todo esto, todas estas preocupaciones, tus sueños, tu imaginación? El uso de la memoria también fue fundamental para identificar estas problemáticas, ¿no? Recuerdo mucho que las maestras me decían, yo me acuerdo siempre de niña ir al campo y mi abuelita era la que, por ejemplo, estaba cortando los chiles, estaba demás. Y entonces esto también nos permite situar la diferenciación de actividades entre mujeres y hombres, ¿no? Y cómo ha significado casi siempre preguntar a la figura masculina para indagar territorios, conocimientos locales y no tanto a las mujeres, ¿no? Y entonces sí, el milpero de pronto se convierte en esta figura a la que se acude cuando se habla de los diálogos de saberes, pero en realidad son las mujeres, ¿no? Las que conocen los tiempos de maduración, cómo guisarlos, cómo lograr que sepan ricos, ¿no? Cómo lograr que los alimentos que se cultivan se transformen en alimentación y en medicina. Y al final están sosteniendo la vida, pero no solo de su familia, sino también todas las preocupaciones que tienen que ver con los animales, con los animales silvestres también, como las tuzas, los tlacuaches, que ya que los vieron, que qué podemos hacer para no matarlos. Es impresionante, de verdad, cómo las mujeres de estas comunidades realmente tienen prácticas de sustentabilidad sumamente complejas, sumamente abarcadoras y que también al mismo tiempo pues son las menos exploradas, sus epistemologías, sus formas de estar en este mundo y también en ese mismo sentido las menos cuidadas, ¿no? O sea, este derecho al autocuidado y al descanso se ve bastante mermado porque precisamente sostienen ellas la carga familiar, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tuvimos todas estas conversaciones con las docentes, pues lo que hice para poder también entrar como más, como complejizar este diseño del material, pues fue que las experiencias de las docentes se convierten en herramientas didácticas para la construcción de un enfoque situado y entonces se articulan a problemáticas o fenómenos estructurales más complejos, ¿no? Un poco como historias de vida en la que, bueno, lo que les acontece pues está muy ligado a todas las políticas neoliberales, a esta defensa por la tierra en detrimento a la introducción de las semillas transgénicas, ¿no? A la creación de, o más bien al insistir en el policultivo a pesar de lo que predomina es el monocultivo y en realidad pues estos relatos de ella, sus experiencias, porque era preguntar sus experiencias, lo que demuestra pues es esta interacción que tienen con sus comunidades, ¿no? En nombrar los conflictos socioecológicos desde lo local. A partir de esto diseñamos estas tres progresiones de aprendizaje que, bueno, ustedes pueden ver son, podríamos llamar de forma muy general, pero tal vez un poco limitada como materiales didácticos, pero en los que no solo se reflejan contenidos, sino también prácticas bueno, que contienen reflexiones sobre la tierra, sobre lo no humano, sobre los mandatos de género, sobre todo esto que preocupa a las docentes, ¿no? Y aquí algo muy significativo es que de pronto cuando nosotros hablamos de problemáticas que son muy complejas o muy sensibles, sobre todo complejas, pues estamos también irrumpiendo la lógica escolar de las respuestas únicas, de lo correcto, de lo incorrecto, que también está muy clavado en la lógica escolar, ¿no? Necesariamente esta dimensión de lo moral
que muchas veces es patriarcal, que muchas veces es capitalista y que despoja lo poderoso que puede llegar a ser el pensamiento crítico, la reflexión, la multiplicidad de respuestas a un solo hecho. Por ejemplo, la introducción de los agroquímicos y que haya familias dentro de la comunidad que los vendan porque es su única entrada de dinero y de pronto no podemos tener respuestas, pues, casi monosílabas, ¿no? De si está bien, no está bien. Es lo que pasa y qué podemos reflexionar, ¿no? Y creo que ahí también se está irrumpiendo con esta idea de que para propiciar educación ambiental o educación intercultural o ya en términos generales una educación, pues tiene que haber evaluaciones de conceptos, ¿no? Que el niño o la niña se aprenda el ecosistema. Bueno, pero ¿cómo lo está viviendo el ecosistema? Y sobre todo, ¿cómo su ecosistema del que ella es parte se ve atravesada por estas violencias y también por estos afectos, por este cuidado, por este reconocimiento que las madres hacen? Bueno, rápidamente, conexiones que logramos en estas progresiones de aprendizaje a nivel como del diseño, pero también de la implementación fue conexión por afinidad temática. Teníamos que es, por ejemplo, lograr contextualizar eh, eh, conocimientos que de pronto son muy lejanos a las comunidades, ¿no? Que esto también para atender esta deuda histórica de que los niños y las niñas no se encuentran representados o representadas en estos materiales y que nos permite, pues también, como ya menciono, traer a la escuela otros relatos, otras experiencias y formas de vida, pero también una conexión confrontativa, ¿no? Por ejemplo, esta idea por ejemplo, el cerro como un recurso a explotar, pero también el cerro como una fuente de vida, ¿no? Y el cerro como algo que es sagrado. Y esa lógica de sagrada no se va a entender de la misma forma que una visión científica te explica el ecosistema, pero no por eso no es válida, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estas fueron algunas categorías bueno, más bien las categorías para la sistematización que hice con las docentes sobre pues, ¿qué fue lo que vivimos en estos procesos de diseño e implementación? Que, bueno, tienen que ver con cómo abordamos una dimensión local en el proceso escolar, global, el abordaje del currículum también, pero también cómo reinterpretamos ese currículum, el autocuidado, el cuidado de los demás seres, el cuidado de los ecosistemas, y cómo esto se ve también atravesado por un pensamiento crítico, por la recuperación de experiencias, porque partimos siempre de la experiencia como una forma también que pensamos que es posible teorizar, ¿no? O sea, estamos teorizando desde la experiencia también. Y una creación de comunidad, que es un término de Bell Hooks también, que nos dice, bueno, en la educación necesitamos incentivar una comunidad, ¿no? Y esta comunidad se pensó también más allá de lo humano. Algunos momentos significativos, como yo le llamo, pues es esta revalorización de la alimentación que ha sido violentamente desplazada por la llegada de los alimentos procesados, ¿no? Y que además tiene que ver con imaginarios sociales, ¿no? Que quien come quelites, quien come frijoles es pobre, ¿no? Y está muy asociado a lo indígena, a lo rural, ¿no? Y en ese sentido, pues hay un racismo estructural sobre la forma en que nos alimentamos y entonces de pronto se prefiere comer salchicha a comer unos quelites, ¿no? Entonces trabajamos muchísimo en transformar estos imaginarios para lograr erradicar, ¿no? Poco a poco estas prácticas racistas, ¿no? También, y bueno, a los niños y las niñas verse en estos materiales sumamente situados, pues sin duda alguna contribuyó bastante, pues diría yo como a su autoestima y a reconciliarse con su comunidad, porque también se les ha enseñado a despreciar los estilos de vida rurales. Entonces, bueno, hemos trabajado también en esto y que sin duda alguna aportan estrategias de sustentabilidad. El abordaje de la violencia machista, comenzamos a generar reflexiones de no solo del machismo que sus papás, como entorno más cercano ya en el trabajo en el aula, que sus papás ejercen sobre sus mamás, sino también sobre cómo los niños también pueden ser machistas al apropiarse, por ejemplo, de la cancha escolar, o cómo los niños son machistas también al no querer jugar ciertos juegos que se consideran femeninos, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, es para ir cerrando, porque ya se me va a terminar el tiempo, también alguno de los retos sigue siendo, por ejemplo,
la aparición constante de la lógica escolar, ¿no? Como ya decía, a veces como figuras docentes resulta muy complejo moverse de ese sitio de necesito respuestas únicas, necesito aplicar una evaluación para poder saber que hay aprendizajes conceptuales cuando lo que también detonan procesos o sí, proyectos de esta naturaleza son aprendizajes afectivos, corporales, aprendizajes que tienen que ver con, cómo críticamente yo me puedo situar en mi contexto afectivamente, reflexivamente, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron algunos de los resultados que yo pues logré construir con mi investigación. Bueno, aquí dejo mi correo y también aquí les estoy compartiendo la página del Proyecto CARE, que bueno, mi investigación es una de las tantas que se realizan aquí, que tienen en común las progresiones de aprendizaje, que también estamos pues destacando como una herramienta sumamente valiosa para poder lograr estos diálogos ontoepistemológicos, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharme y bueno, quedo atenta a las dudas. Muchas gracias, Itzel, pues, por lo que nos compartiste. Creo que ha sido una ponencia que presenta en gran medida como una línea con lo que hemos tratado de compartir en esta sesión y pues me encanta esa posibilidad de encontrar ponencias que compartan, ¿no? Y creo que es lo que hace muy rica a una sesión también, tener una línea temática en común. Y bueno, yo les quiero invitar a hacer comentarios, preguntas a Itzel y también agradecer a quienes nos están acompañando en Facebook y aquí en el Zoom pues, por estar acá, por escuchar los saludos de Agustín Solano López, de Martimiana Ruiz. Muchas gracias. Agradecen también pues el compartir. No sé si aquí en la misma sesión de Zoom haya alguna pregunta, algún comentario. Y pues para ello te damos la palabra, Oscar. Adelante. Bueno, también muy interesante la presentación de Fabiola. Yo pensaba también en esto tanto en la exposición de Diana como de Fabiola, que un abordaje que, por ejemplo, trabajamos en Argentina, Uruguay, Brasil, tiene que ver mucho con la perspectiva de lo que se llama integralidad y vinculado a la extensión universitaria. Entonces, esta vinculación también que se ve en los trabajos de ustedes, de trabajar en función de las necesidades de determinados territorios y de los sujetos que están ahí, recuperar sus saberes y revalorizar sus saberes, esto que vos hablabas, Fabiola, del diálogo de saberes, ¿sí? Y de la producción de mejoras en esos contextos. Entonces me parece que por más que ustedes a veces no les llamen con esos términos, tiene que ver mucho con la extensión y con investigar vinculado a la extensión, que eso es lo que se llama en este contexto integralidad, como unir las funciones de investigación y extensión y a veces también la docencia, porque trabajamos con nuestros estudiantes. Y creo que las temáticas también que vos presentaste, que fuiste abordando con ellos, tanto la alimentación, los contextos, la salud ambiental o las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, y también vi todo lo que vos trabajás vinculados a género y sexualidad. Y en ese caso les quería consultar cómo era la situación de la educación sexual, acá le llamamos educación sexual integral, en México y sobre todo en relación al trabajo con las escuelas rurales y en los contextos que ustedes han trabajado. Gracias, Oscar. Pues a mí me gustaría escuchar a Diana también para después darte la palabra, Itzel, y así tener como dos comentarios, preguntas. Vale, Itzel, muchas gracias. Está bien interesante tu trabajo. Es muy, muy bonito y también muy poderoso, ¿no? O sea, como creo que sí hay varios diálogos. Quisiera que después tengamos una chancita para poder conversar más en corto. Yo ahorita quisiera plantearte algunas preguntas para ver
Si pudieras profundizar un poco más en términos metodológicos, ¿cómo fue este acercamiento con las maestras, ¿no? ¿Cómo se fue dando como esa continuidad con ellas metodológicamente? Si en algún momento se trabajó en conjunto con ellas, o si más bien era, dado que se cruzó la pandemia también, tú el diálogo con cada una de ellas de manera individual y directa. Y también, ¿cuáles son aquellos alcances que reconoces en los procesos ontoepistemológicos de ellas, ¿no? O sea, a partir de este proyecto, ¿qué desplazamientos identificas en sus propios procesos ontoepistemológicos? Sería muy interesante conocerlo. Y muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, Diana. Sí, justo cuando yo te escuchaba también decía, es que sí, es muchísimo, por lo menos tan solo este cuestionamiento a la ciencia masculina, ¿no? A la ciencia capitalista patriarcal, me parece también fundamental que las investigaciones lo mencionen, ¿no? Y un poco quitar este velo de que pretende la ciencia de objetividad y de generamos conocimientos sin el cuerpo, ¿no? Que me parece también algo que, pues ya tendríamos que trascender, pero bueno, cada quien. Pero bueno, voy a comenzar como con tu intervención, porque estamos como hilvanadas en esto, y después la de Carlos, que también agradezco muchísimo. Sí, precisamente una de las cosas bueno, con las maestras hubo desplazamientos ontoepistemológicos de mi parte y también de ellas, porque precisamente estas entrevistas, bueno, yo le llamo así, ¿no? Pero realmente, pues era como sentarnos a conversar sobre lo que a ellas les preocupaba, ¿no? Y entonces de pronto salían temas que eran como, bueno, bueno, y también cabe mencionar que había una maestra como de mi edad, de mi generación, por así decirlo, y otra maestra como más mayor, eh, pasaba, ¿no? De los 50 años. Y era también bien interesante cómo teníamos también visiones distintas, pues atravesadas por la edad, ¿no? De pronto con la maestra que era de mi edad, yo podía como conversar y nombrar feminismo sin que hubiera como ningún tipo de resistencia y era muy difícil con la maestra más grande, ¿no? Había otra comprensión de este fenómeno social. Y en ese sentido, creo que una de las cosas que por ejemplo, movieron a la maestra de mi generación, que ella, bueno, es muy feminista, ¿no? Y demás, fue cuando los niños y las niñas comenzaron, ya una vez que les hablamos como del machismo y de género, primero fue el ejercicio de identificar el machismo en los adultos de su entorno, ¿no? Que el papá, mamá y bueno, que mamá no descansa ni en domingo y papá sí, ¿no? Y de pronto cuando las niñas empezaron a decir es que lo que los niños hacen es machismo, ¿no? Por ejemplo, que ellos decidan los juegos es machismo, que ellos se apropien de los espacios es machismo, algo que nosotras no habíamos como considerado, como generar la reflexión entre pares, ¿no? Fue una apropiación bien interesante que hicieron las niñas y entonces la maestra me comentaba como la sorpresa que fue para ella y lo que significó comenzar a descentrar conceptos muy arraigados en la lógica escolar. Por ejemplo, la respuesta de la Secretaría de Educación Pública a todo conflicto es convivencia escolar sana, ¿no? Pues cualquier conflicto es porque no hay convivencia, entonces incentiva la convivencia y de pronto ese concepto esconde un montón de violencias, ¿no? Un montón de violencias que tienen que ver con que los niños desde muy pequeños son socializados en un género, las niñas en otro género. Y entonces la maestra de pronto me decía, lo que yo pensé que era convivencia escolar, pues era que más bien las niñas estaban cediendo, ¿no? Como que su espacio a lo que los niños deseaban, ¿no? No podemos llamar someter, o tal vez sí, no lo sé, pero como que cedían, ¿no? Y entonces la maestra, recuerdo mucho esta visión en ella muy impactante o sea, no puedo creer que en las infancias también haya que trabajar este machismo, ¿no? O sea, porque lo están reproduciendo ya. Y entonces fue ahí como esta primer movilización, ¿no? Y también, por ejemplo, la movilización de los rituales. Los rituales en territorios indígenas, pues
en ciertos grupos pueden llegar a tener todavía muchísimo peso, cada vez menos en las generaciones más nuevas, por ejemplo, pero ahí tuvimos con la docente que es de mayor edad, por ejemplo, la reflexión de los animales. Por ejemplo, la crítica ecofeminista dice, bueno, la primera dominación, bueno, no todas las autoras, pero hay autoras que dicen, bueno, la primera dominación no fue de los hombres a las mujeres, sino del ser humano a los animales, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos pues esta reflexión especista que nos atraviesa y de la que también las mujeres somos parte, ¿no? Podemos ser parte, ¿no? Y entonces con la maestra también empezamos a trabajar esta reflexión donde, y bueno, aquí voy a responder a la pregunta de lo metodológico. Nos sentábamos en Zoom, porque bueno, no había otra plataforma, nos sentábamos de manera virtual y entonces comenzábamos a hablar ella, bueno, mira, para mí lo importante en el territorio son los rituales, ¿no? Y bueno, ¿qué significan los rituales, por ejemplo, en un contexto con violencia, en un contexto en el que los niños y las niñas ya no crecen creyendo que el maíz es sagrado o les cuesta, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué podemos nosotros, estas sociedades que no crecimos en esos territorios, aprender de que el maíz sea sagrado o atribuirle una posición de sintiente a un vegetal, ¿no? Y entonces, de pronto, como yo crecí en ciudad, de pronto para mí era como más fácil atribuirle una posición de sintiente a los animales y algo que la maestra era como distinto, ¿no? Como de, bueno, pero me cuesta mucho ver a los animales como especies con un valor similar al del maíz, ¿no? Por ejemplo, o con un valor similar al del ser humano, ¿no? Y ahí comenzamos a trastocar esta idea de, bueno, tienen un valor de sintientes, que me cuesta verlo, que me cuesta, o, por ejemplo, cómo visualizo a los animales que considero invasores de la milpa. Bueno, no que considero, sino que sí literalmente, pues están buscando raíces, ¿no? Y están buscando raíces porque las plantas nativas que siempre comían, pues ya no están. Entonces, yo creo que sí hay transformaciones ontoepistemológicas que tienen que ver con el propiciar pensamiento sistémico en ambos sentidos, no solo de mí hacia ellas, sino de ellas hacia mí. Por ejemplo, yo también estaba como muy en una reflexión especista y pues justo ellas me dijeron, es que aquí es distinto, o sea, aquí el tlacuache tiene una configuración distinta, o sea, no es mentira que viene y se roba el maíz, ¿no? O sea, no es mentira y entiendo que está en extinción, pero a ver, ¿cómo lo trabajamos, no? Pues sí, claro, es una reflexión muy aterrizada al territorio y que a mí me invita a despojarme de lo que yo puedo llegar a creer que se puede hacer o que no se puede hacer, ¿no? Y creo que en ese sentido es que estos diálogos que tuvimos ella y yo, pues, bueno, ellas y yo fueron de maneras separadas, pero también hubo un encuentro, tuvimos un encuentro como las participantes, muy rico, ¿no? También, y que sin duda alguna estas entrevistas, pues, se convierten más allá en eso, más que nada en propiciar estas reflexiones. Y yo coincido con ellas porque en la maestría yo trabajé también con educación indígena, otra investigación más convencional y demás. Y desde entonces me he sumado a los procesos que lleva a cabo la Dirección de Educación Indígena, bueno, ahorita ya no, pero anteriormente en el estado de Veracruz. Participaba como en sus proyectos educativos, trataba de sumarme a ellos y cuando surge esta oportunidad, pues yo lanzo la invitación y estas maestras se conectan conmigo, lo cual es también muy significativo porque cuando yo te escuchaba, yo decía, es que sí creo que esta sinergia que se crea con quienes nos colaboran es porque en el fondo hay similitudes afectivas, emocionales, corporales, ¿no? Que es bien interesante. eh, yo también estuve trabajando con hombres al inicio de la investigación, pero desafortunadamente por problemas de salud ya no pude seguir esa ruta. Pero, por ejemplo, había cosas de la experiencia que a mí me costaba mucho nombrar con ellos, ¿no? Y que era también para ellos muy difícil compartirme. Y aquí cuando lo dice Bell Hooks, la importancia de la experiencia, ¿no? Podemos comprender una teoría cuando la asumimos desde nuestro cuerpo
Y también fue muy interesante cuando eso lo llevamos al aula, porque cuando las niñas empezaron a hablar de machismo con sus pares, la maestra y yo, pues casi de volada lo captamos, a pesar de la intergeneracional y a pesar de que, bueno, yo no soy parte del territorio, las escuchaba y me reconocía en ellos, y sin embargo, nuestra experiencia de sujetas femeninas supuso también un diálogo distinto con los niños, ¿no? Porque yo no soy ese sujeto masculino, ¿no? Ese sujeto hombre que ha sido socializado en la masculinidad, y de pronto para los niños esta experiencia mía que me ayudaba a conectar con las niñas, también era como muy complejo conectar con los niños, ¿no? Y lo mismo me pasó con los maestros hombres, ¿no? Y bueno, respondiendo a lo que comentaba Oscar, sí, justamente desde el proyecto CARE al que yo pertenezco también, hemos reflexionado mucho que pues estas investigaciones al tener este carácter que busca fundamentalmente trascender esta idea de que solo generamos conocimiento, ¿no? Sino también en el generar conocimiento se pueden realizar acciones, y se realizan acciones, se llevan a cabo haceres y prácticas. Sí, creo que en el fondo pues estamos también como trastocando esta división clásica, ¿no? Que ya hemos hablado nosotros anteriormente: docencia, vinculación e investigación, ¿no? Y que siempre la investigación pues tiene como un estatus un poco más elevado, porque en la vinculación solo aplicas el conocimiento, y nuevamente volvemos a esta idea de que una mente, una razón genera conocimiento y el cuerpo aplica, ¿no? Nuevamente volvemos a este dualismo. Y entonces, pues justo estas investigaciones son, generamos conocimiento, y también, pues no es que lo apliquemos en un sentido convencional, pero también llevamos a cabo acciones, ¿no? Entonces, sí, justo es una reflexión interesante. Y por último, quiero mencionar que, bueno, al menos en las comunidades en las que yo estuve participando con estas maestras, bueno, pues la educación sexual pues es un tabú, ¿no? Al menos en estos territorios aún es un tabú, si bien por supuesto que ya no es lo mismo que hace 10 años, sigue existiendo como esta, si la escuela lo imparte, está bien, ¿no? O sea, no pasa nada, no, pero tampoco es que haya un respaldo, ¿no? En un sentido como si se pueden celebrar otras acciones, ¿no? Por ejemplo, si hay una resistencia, y que las mismas maestras también consideran y toman decisiones para su propia seguridad, porque incluso estas maestras al final de todo este proceso también decían: he advertido que dentro del propio magisterio y la misma respuesta de la comunidad no es lo mismo si lo dice un maestro hombre a cuando lo dice una maestra mujer. O sea, la respuesta de la comunidad es distinta. El maestro hombre tiene como todo este respaldo, ¿no? De los propios hombres de la comunidad, ¿no? Entonces, la maestra mujer también lo tiene, pero distinto. Entonces, bueno, aquí pues también se complejiza, ¿no? Cuando queremos hablar como de estos temas. Gracias por sus preguntas. Pues muchas gracias por este diálogo que se estableció aquí entre ustedes y con Oscar, con todos quienes les acompañamos hoy aquí en esta primera sesión del seminario. La maestra Gloria Castro López las felicita por sus presentaciones, y también aquí creo Paola también agradece el que hayan compartido sus hallazgos de investigación, y pues les agradecemos mucho y esperamos que lo que siga de estos procesos de investigación, en el caso de Diana, postdoctoral, en el caso de Itzel también, ojalá próximamente postdoctoral, sigan compartiéndolo aquí en el seminario o en otros espacios de la red. Y bueno, pues les agradecemos mucho su atención. Nosotros tendremos una próxima sesión en junio en la que contaremos pues con otros dos ponentes que nos acompañarán para en esta misma dinámica compartir avances de investigaciones en marcha o investigaciones también, algunas ya concluidas. La próxima sesión va a ser
el 14 de junio para que la vayan agendando y nos van a acompañar dos ponentes de Argentina, de Colombia, para hablarnos sobre formación docente inicial y sobre fortalecimiento de la identidad lingüística en Colombia. Entonces, les invitamos a acompañarnos y a que nos ayuden también a difundir pues estas sesiones entre sus redes, cuando salga el cartel, que nos ayuden por favor a difundirlas, que nos ayuden también a difundir sus propias sesiones, Diana, Itzel, que van a estar en Facebook, va a estar en Facebook este video, entonces es muy importante hacer llegar esto a personas interesadas, no solo investigadores, por supuesto también maestros, maestras, ¿no? El sentido de la red es en mucho generar investigación que sirva en los procesos educativos, que inspire, que dé pistas, que nos permita imaginarnos una educación rural que sea realmente a la que tienen derecho niños, niñas, jóvenes, adultos. Les agradecemos mucho su atención y pues nos vemos el 14 de junio por aquí y gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Gracias, igualmente. Un gusto, Diana. Gracias, Sí, te hasta voy a luego. escribir, Fabiola Itzel. Hasta pronto. Órale. Chao, gracias.